La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada, no. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La miniserie Mata Hari sobre la famosa espía de la Primera Guerra Mundial se suma a un sinnúmero de ficciones históricas que forman o han formado parte de la programación de este canal. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué tan fieles a la realidad son estas ficciones? ¿Y qué tanto interés despiertan entre los televidentes? Personalmente me han llamado mucho la atención porque estas series no solamente están retratando y están contando la historia ya sea de nuestro país, como en algunas series que se han presentado, también series sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre movimientos sociales y ambientales, ecológicos, culturales, musicales que se han desarrollado a lo largo de la historia, y me parece que son una herramienta fundamental para el desarrollo de una memoria histórica y para el aprendizaje de una forma sencilla, de una forma interactiva. Todo lo que tenga que ver con la historia me gusta. Me gustan las series, me gustan las películas, me gustan los documentales. Primero porque uno aprende mucho sobre la parte política, sobre la parte social, cómo están conformados los pueblos, los ejércitos. Realmente para mí es muy interesante averiguar sobre la historia y los hechos que han sucedido. Y casualmente, en estos días están emitiendo una serie sobre la Guerra de los 1000 días. Yo creo que toda esta información debemos conocerla los colombianos para mejorar nuestra vida y no volver a cometer esos errores. Yo creo que todos estos documentales, si nos los mostraran, ayudarían mucho al crecimiento del país. Mi mamá era una aficionada a la Segunda Guerra Mundial, entonces veía muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial. Todo este tipo de temas me parece que deberían abordarse a través de la historia para explicarle a las nuevas generaciones lo que realmente sucedió. Puede ser tal vez de una forma un poco más entretenida, ¿no? Se han quedado cortos a lo largo de la historia al crear series o películas basadas en historias reales. Es en destacar muchas veces la esencia humana y lo que realmente se puede rescatar de estos personajes que se volvieron historia real. Además de la recientemente estrenada serie Mata Hari, que se suma a varias ficciones históricas internacionales que han pasado por esta pantalla, en Señal Colombia también se han transmitido ficciones históricas colombianas como Revivamos Nuestra Historia, El Bogotazo, Bolívar el Hombre de las Dificultades y Crónicas de una Generación Trágica. Y por supuesto, estas ficciones que buscan acercarle la historia al público no están exentas de polémicas y discusiones acerca de la veracidad de lo que ahí se cuenta. Lo mismo podría decirse de los documentales, ¿no? Porque sí, se supone que hablan de los hechos, la realidad, con objetividad, pero siempre se parte desde un punto de vista que es la mirada del director, del productor, incluso a veces del patrocinador. En este punto es importante aclarar algo. Una cosa es tomar un personaje o un hecho histórico y adaptarlo a un formato que lo haga atractivo, llamativo o sencillamente dramáticamente válido, porque si nos vamos a poner a decir las cosas como son, la historia y la vida cotidiana es muy aburrida. Hay que dramatizarla para hacer un espacio de televisión. Y otra muy distinta, tergiversar los hechos para que los televidentes crean que un personaje que actuaba de A manera aparezca actuando de B manera. Por eso hoy en Todo lo que vemos nos preguntamos: ¿qué tan útiles son las ficciones audiovisuales y cuáles son los límites que definitivamente no se pueden traspasar en estas adaptaciones?
Mi nombre es Jeffrey Angarita, soy productor audiovisual, publicista. Bueno, estos contenidos de ficción histórica aportarían en el momento en que la historia se cuente como es, ¿sí? Como realmente sucedió. Las historias ficcionadas y más de nuestra historia real, de lo que nosotros vivimos, confunden. Confunde en los hechos. Están locos. Y pues en el desenlace, ¿no? ¡Abajo el mal gobierno! Tuve la oportunidad de ver en Señal Colombia la batalla de Pienta, creo que se llamaba. Me pareció muy interesante porque uno pues fue aquí en Santander, tuve la oportunidad de estar en sets en algún momento, interesantísimo. Dios mío, ¿es que no te das cuenta de nuestra situación? Lo que más me llama la atención de estas series históricas, aparte de la historia como tal, es uno de los escenarios, excelentes escenarios, porque fueron reales, pues están en el sitio y en el lugar de donde sucedieron las cosas. Pero ahora van a saber en Santa Fe quién es el general Pablo Morillo. ¡Aranjuez! ¡Sígame! ¡Ah! Y pues todo este tema de arte. Hemos tomado todas las medidas para evitar los tumultos que producen desórdenes y desacato. Una parte de la historia del país que se debería contar en este momento debería ser nuestras culturas indígenas. Pero esa es parte fundamental para saber y conocer nuestras raíces, las cuales se han perdido y pues que debemos rescatar, porque cuando sabemos de dónde venimos nos va a quedar claro para dónde vamos. No se hable más. Sí creo que debemos pasar historias de otras partes del mundo por Señal Colombia, pues porque así amplía un poco la visión y pues los comparativos, ¿no? Y pues genera la imaginación y también el desarrollo del mundo alrededor de Colombia. Me pregunto si eso es importante, dadas las situaciones. En realidad solo necesitamos saber qué haremos ahora. No lo sé. Un saludo para Señal Colombia. Desde casa hacemos juntos la televisión que queremos. Queremos entender cómo se acerca la ficción a la historia y por ese motivo hemos invitado al programa a Iván Gaona. Él es el director de Libertador, una serie que se acerca a la historia de manera novedosa. Hola Iván, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola Eduardo, muchas gracias. Iván, ¿cuáles son los límites que se trazan en la narración histórica? Digo, para que esta sea fiel, porque a veces por cuestiones de entretenimiento, de dramatización y todo, pues hay que hacer unos giros, unos cambios, unos ajustes, pero ¿cuáles son como esas barreras, esas fronteras que ustedes tienen presentes siempre? Digamos que cuando uno se plantea la producción de una serie, un producto, una película cinematográfica que está enmarcada en escenarios del pasado históricos, hay varios puntos de partida, ¿no? Unos que salen, por supuesto, del proceso de investigación son aquellos que buscan recrear de manera muy similar al menos la cotidianidad de esos espacios históricos, ¿sí? Es decir, esta búsqueda que se hace y esta investigación sobre el vestuario, sobre el maquillaje, sobre la jerga, sobre la forma de interrelación, sobre incluso la forma de insultarnos, por decir algo, ¿no? A partir de allí yo creo que valdría la pena luego a la forma de presentar la película a un televidente, habría que decirle qué es lo que está viendo, ¿cierto? Si nosotros ponemos el subtítulo de esta es una película de tal género histórico, estamos apostándole a que lo que estamos haciendo aquí tiene un nivel de recreación muy fiel a los hechos, ¿no? De lo contrario, digamos que esos límites se desdibujan, ¿cierto? Porque la narración y la ficción, o incluso el documental, ¿no? Podrían trastocar los hechos según el punto de vista o la subjetividad de aquel que está contando la historia. Colombia libre e independiente. Es de oro. Puede ser de la época de la independencia. Hipótesis. ¿Y cómo se llega al argumento de una ficción histórica para que ésta sea atractiva para un público que está acostumbrado pues a otro tipo de lenguaje audiovisual, que es muchas veces mucho más ágil, más rápido, como que los datos históricos no forman parte de esas lógicas que tiene el consumidor de audiovisual de nuestros tiempos? Digamos que yo creo que hay muchas formas de llegar a un argumento de
una ficción histórica. La forma como llegamos a esos proyectos fue un interés de revisión de nuestra realidad política y social en tiempo presente. Fue preguntarnos, bueno, ¿por qué somos así, cierto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿De dónde vienen todos estos enfrentamientos, discusiones políticas de nuestra contemporaneidad? Y uno empieza a echar hacia atrás y empieza a encontrar muchas coincidencias. Otra manera también es el gusto puro por otros universos, ¿cierto? Otros momentos históricos, otros tiempos de vestuario, otros tiempos de jerga, y en esos otros tiempos también que caen muy bien para la ficción, otros tiempos en donde las leyes no funcionaban como tal, ¿cierto? Digamos que a mí me parece fantástico recrear un mundo pasado y buscar de la mano del género western, por ejemplo, cómo esos otros hombres forajidos, hombres y mujeres forajidas resolvían sus problemas, ¿no? En fin, la forma de acercarse es infinita, me parece. ¿Qué ventajas y desventajas trae presentar la historia desde la ficción? Yo creo que hay muchas más ventajas que desventajas, ¿no? Un gran poder que tiene el audiovisual desde su teoría y desde su concepción es el poder de la empatía, ¿cierto? Finalmente, cuando nosotros contamos historias, contamos la historia de alguien que es un héroe o una heroína a la cual le suceden una serie de aventuras, y en el diseño académico de la narrativa está, por supuesto, generar esa sensación de empatía, una empatía muy fuerte entre un espectador y ese personaje protagónico. En esa medida, cuando uno invita a un televidente a vivir a una historia a través de un personaje, invita a vivir como un evento histórico a través de un personaje, lo que está haciendo finalmente es invitar a ese espectador a viajar por ese universo en el cual va a vivir las mismas emociones y los mismos retos que tiene ese personaje, se va a emocionar con él y en el entretanto va a aprender de ese momento histórico a través de las cosas que vivió ese personaje. Entonces, visto de esa manera, me parece que es fantástico, me parece que es una gran herramienta para acercar a un público que desconoce lo que ha pasado, al menos en nuestro país, ¿cierto? Para reconstruir y generar en él una discusión sobre el tiempo presente. ¿Qué tanto ayuda a la televisión a despertar el interés por la historia a través de estas ficciones? Pues yo creo que sería equivocado asignar como norma un papel concreto a la televisión frente a sus contenidos. Es decir, la televisión es para mí, no sé académicamente cómo discutirlo, pero es un derivado del arte que es finalmente comercial, claro, que se generan estos espacios tan importantes y necesarios desde el espectro público, pero sí es necesario, por supuesto, y más en contextos como el nuestro, que son tan difíciles, tan cuestionables, a veces tan insensatos. En esa medida, la televisión pues se vuelve una herramienta para generar discusiones más sanas, ¿cierto? De alguna manera con argumentos. En esa medida se vuelve como una herramienta para acercar a esos públicos, pero yo creo que allí está el foco de atención de todas las nuevas generaciones. Entonces sí, como espacio y espectro público, entendemos que podemos echar mano de una narrativa empática que invite de una manera mucho más leyendo como qué es lo que está pasando en la contemporaneidad. Podríamos generar discusiones de la mano del entretenimiento que se supone debería tener la televisión. ¿Y qué tan fiel debe ser una ficción histórica a los hechos reales? Porque muchas veces despiertan susceptibilidades y rechazo de ciertos sectores del público. Sí, yo creo que todos como contadores de historia tenemos siempre un punto de partida académico, y es un nivel de verosimilitud de los universos que estamos contando. En esa medida, cuando uno recrea cosas históricas, pues busca un gran nivel de fidelidad de al menos el contexto y los escenarios en donde se narra esa historia. De ahí en adelante empieza como un sinnúmero de subjetividades, ¿cierto? Desde qué punto de vista estamos contando la historia. Como no hay, entre más nos alejemos en el tiempo, menos claro será cómo eran las formas de pensamiento, ¿cierto? Pueden haber interpretaciones que para unos serán equivocadas y otros acertadas, y seguramente se herirán siempre susceptibilidades, al menos para los amantes de la historia, o depende si hay un nivel de manipulación en el cuento que se esté contando. Pero como punto de partida, todos los contadores de historias queremos generar un nivel de verosimilitud, y esa verosimilitud yo creo que se deriva de un proceso de investigación riguroso de ese contexto histórico que se está contando. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias Eduardo por esta invitación.
también a todo el sistema de medios públicos de RTBC. Un saludo para toda la gente que nos está mirando y les mando un abrazo grande aquí desde el municipio de Websa en Santander, Colombia. Un abrazo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Alfredo Restrepo Ruiz, soy de Medellín, Antioquia. Soy politólogo, especialista en estudios políticos, magíster en estudios urbanos regionales y doctorando en historia. Cuando yo veo programas o series históricos o de ficción, espero encontrar varios elementos. El principal de ellos es encontrar contenidos educativos, contenidos formativos, que a partir de las producciones técnicas nos permitan acercarnos al conocimiento y a la comprensión de los diferentes fenómenos que han generado y construido nuestras sociedades, especialmente a nuestro país Colombia. ¡Amamos hondamente a esta nación! Y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. También considero que los ciudadanos, que nosotros como ciudadanos, podríamos confundirnos al no delimitar claramente qué hechos y qué eventos son reales dentro de las producciones audiovisuales. Y ese es un riesgo muy grande que se corre dentro de este tipo de ejercicios. Tenga mucho cuidado, porque el miedo engendra los peores crímenes. Porque si nosotros como ciudadanos no tenemos un conocimiento adecuado de la historia a partir de los hechos reales, podríamos entonces asimilar que cualquier producción de ficción histórica fue en verdad lo que ocurrió dentro de los territorios y en virtud de ello tomar como verdadero algo que no lo fue. La realidad es bien distinta. Entonces considero que es sumamente importante integrar también los procesos educativos, los procesos formativos del conocimiento de la historia a partir de la formación en historia desde la propuesta educativa del Estado. Nuestro gobierno no es mejor que el anterior. Continúan los viejos vicios y privilegios, la misma opresión y la misma injusticia. Exigimos la renuncia de Jorgito I y su camarilla. Debemos declarar de inmediato nuestra independencia. Sabe que están prohibidas las reuniones y los tumultos. ¿Dónde está la autorización para repartir estos papeles? Yo considero que es muy relevante que un canal como Señal Colombia, que es ante todo un canal público, dé a conocer dentro del país ficciones históricas de otros lugares del mundo, porque nos permite conocer otros territorios, otras historias, otras sociedades, otros procesos, porque nos permite identificar la formación de estas sociedades, pero ante todo nos permite generar procesos de integración que también favorezca el conocimiento de la interculturalidad. Sin embargo, yo tengo una preferencia fundamental y me gusta mucho conocer productos audiovisuales que nos permitan conocer la época de la independencia en el país. Esta época es una de las épocas que más me gustan y que más me llaman la atención de la historia colombiana, porque considero pues que es muy apasionante y que nos permite recrear una pregunta, y es identificar de dónde venimos nosotros, cómo comenzó a configurarse nuestro Estado y nuestra sociedad colombiana. Esto es la patria boba. Vamos a recibir nuestro bautizo de fuego peleando entre nosotros. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Hasta pronto. Queremos profundizar un poco entre esa brecha que existe entre los hechos históricos y lo que ocurre en una ficción histórica. Por ese motivo hemos invitado al historiador Darío Campos Rodríguez. Darío, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eduardo, muy buenos días.
Darío, ¿qué tan fieles a los hechos deben ser las ficciones históricas, teniendo en cuenta que estas también buscan ser entretenidas y a veces los hechos históricos son muy complicados o sencillamente muy aburridos y hay que ponerles un poquito como de picante? Pues debo confesar que no necesariamente. ¿Ya? Hay diferentes tipos de realizaciones cinematográficas. Hay las que son de género histórico concreto, hay otras que son de otro género, que son de recreación y ambientación de un proceso histórico. Hay otras que tocan un tema, pero en general la obra cinematográfica como tal tiene las mismas libertades que la novela histórica u otra interpretación. O sea, el pasado como tal es susceptible de ser interpretado tanto por literatos como por otros artistas y también por los mismos historiadores. Ahora bien, si es una obra de cine ya que va a recrear un hecho histórico concreto, pues sí, efectivamente, tratar de recrearlo lo mejor que pueda. Y a medida que pasan los años, ¿la interpretación de la historia tiene un significado distinto para los nuevos públicos? Eduardo, como diría el historiador Paul Veyne, la historia siempre es contemporánea, en el sentido de que toda investigación histórica siempre va a estar relacionada con el momento histórico en que el historiador o la historiadora realiza la respectiva investigación. De tal manera que en todo momento siempre la historia se va a estar recreando, siempre se va a estar dando nuevas interpretaciones y nuevas posibilidades. Así podemos entonces ver que siempre, de acuerdo a los momentos históricos que esté viviendo, atravesando una sociedad, asimismo van a ser sus interpretaciones históricas. Y al ficcionarse un hecho histórico, ¿no se corre el riesgo de pronto de que se pierdan hechos importantes que son fundamentales para entender un proceso o para hacer un buen perfil de un personaje histórico? Como que la falta de esos datos puedan crear una imagen diferente, distorsionada, incompleta del personaje o de un suceso, de una época. Los acercamientos al pasado no necesariamente han sido solamente por parte de los historiadores. Ha sido pues a partir de la literatura, también hay filósofos, también a partir del arte y por supuesto a partir del cine también. De tal manera que y cada una pues tiene sus respectivas intenciones y, en general. Entonces, por ejemplo, la novela histórica no necesariamente responde al hecho histórico concreto. Igual podemos decir con la creación artística cinematográfica, que no necesariamente tiene que responder a una realidad histórica. Y se puede dar las libertades de la ficción, es decir, puede dejar elementos que no necesariamente están en el proceso histórico. Ahora bien, si eso se aclara y el espectador, la persona que está viendo la producción, tiene claridad que es una realización que contiene hechos ficcionales, pues no hay ningún problema de que en realidad se planteen otras alternativas y posibilidades de desarrollo y de fin. ¿Y a su juicio la televisión y el cine son herramientas válidas para acercar al público a los hechos históricos? Desde hace siglos la humanidad ha tenido solo los libros de historia para acercarse al pasado, pero posteriormente, principalmente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con la aparición del cine y por supuesto de la televisión, los caminos, las fuentes para acceder a ese pasado variaron de manera sustancial. De hecho, el cine comenzó a recrear procesos históricos y sociales. Los hermanos Lumière son un ejemplo, con la película Saliendo de la fábrica, y así muchas más. En todo caso, el cine como la televisión son dos fuentes supremamente importantes para acercar a la población a los temas de la historia, a los temas políticos, a los temas que generalmente agobian a la sociedad y necesitan una respuesta y una reflexión.
¿Y usted considera relevante que haya espacio para ficciones históricas de otros países, de otras latitudes en Señal Colombia? ¿Y lo considera relevante? Por supuesto, traer obras cinematográficas y de televisión de otros países que nos hagan propuestas sobre ficción siempre van a ser bienvenidas. Siempre, por supuesto, hay que recordar que si aborda un tema histórico, no quiere decir que necesariamente esté respondiendo a ese proceso histórico, porque pues, son dos cosas totalmente distintas, la investigación histórica y ya la realización cinematográfica con ficción. Así que me parece válido y muy enriquecedor traer otras alternativas y propuestas de diferentes países del mundo a Señal Colombia, que nos recreen y nos compartan sus creaciones cinematográficas de ficción. Profesor Campos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos acerca de las ficciones históricas, qué tan cercanas son a la realidad y además qué tanto interés despiertan entre los televidentes. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo sobre este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.